Eran las voces más poderosas de Hollywood. Tenían contratos millonarios, mansiones, Oscars y el mundo a sus pies. Eran leyendas vivientes del cine dorado. Y de un día para otro, desaparecieron. No por un escándalo sexual. No por una sobredosis. No por un accidente de auto. Desaparecieron porque alguien escribió sus nombres en una lista. Una lista que destruyó carreras enteras. Una lista que convirtió ídolos en parias. Una lista que cambió Hollywood para siempre. Bienvenidos. Hoy vamos a contar la historia real de 10 leyendas del Hollywood dorado que la lista negra destruyó para siempre. En los años 40, era uno de los guionistas mejor pagados de Hollywood. Ganaba más de $60,000 al año, una fortuna en esa época. Había escrito guiones para películas como Kitty Foyle y trabajaba en proyectos de alto perfil. Era respetado, creativo y, sobre todo, muy exitoso. Pero Dalton tenía una culpa imperdonable en aquellos años. Pensaba que los trabajadores debían tener derechos. Era abiertamente de izquierda. Y eso, en plena fiebre anticomunista de finales de los 40 y principios de los 50, fue suficiente para marcarlo como enemigo. En octubre de 1947 lo citaron ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Le preguntaron la misma pregunta que a todos. ¿Es usted o ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? Trumbo se negó a responder. Dijo que era una pregunta inconstitucional y que violaba sus derechos. Lo declararon Contempt of Congress y lo mandaron a la cárcel federal por un año. Cuando salió en 1950, ya no era el mismo hombre. Los grandes estudios le cerraron todas las puertas. Nadie quería contratar a un comunista convicto. Tuvo que vender su casa en las colinas de Hollywood. Tuvo que mudarse con su familia a una casa más modesta. Y tuvo que escribir guiones en secreto, bajo seudónimos. Durante más de 15 años firmó sus trabajos como James Bonham, Robert Rich y otros nombres falsos. Incluso ganó un Oscar en 1957 por The Brave One. Pero no pudo ir a recogerlo porque nadie sabía que él era el autor. Su salud se resintió por el estrés constante. Vivió años de angustia económica y humillación. Solo en 1970, ya enfermo, pudo volver a firmar con su verdadero nombre en Papillon y Executive Action. Dalton Trumbo murió en 1976 a los 70 años, de un ataque al corazón. En sus últimos días, rodeado de su familia, seguía escribiendo. Nunca dejó de luchar. Pero la lista negra le robó más de 15 años de su carrera y de su dignidad pública. Murió sabiendo que había ganado la batalla moral, pero a un precio altísimo. Ahora hablemos del hombre que prácticamente inventó el cine moderno como lo conocemos. Charles Chaplin. Para cuando llegó la lista negra, Chaplin ya era una leyenda mundial. Había creado a Charlot, el vagabundo más famoso de la historia del cine. Tenía millones de fans en todo el planeta. Era multimillonario. Y, sobre todo, era un genio creativo sin igual. Pero Chaplin cometió el pecado de pensar que el arte debía hablar de la realidad social. En películas como Tiempos Modernos, 1936 criticó el capitalismo salvaje y la explotación obrera. En El Gran Dictador, 1940 se burló directamente de Hitler y el fascismo. Y eso, en los años 50, era suficiente para que lo señalaran como peligroso y antiamericano. Nunca fue miembro del Partido Comunista. De hecho, siempre lo negó públicamente. Pero eso no importó. La prensa lo atacó sin piedad. El FBI abrió un enorme expediente sobre él. Lo acusaron de simpatías comunistas y de moral cuestionable.
En 1952, mientras Chaplin estaba en Europa promocionando su película Limelight, el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa de reingreso. Le dijeron que si volvía, lo detendrían para interrogarlo. Chaplin nunca regresó. Se exilió definitivamente en Suiza con su familia. Vivió los últimos 25 años de su vida en una mansión en Vevey, junto al lago Léman. Allí dirigió sus últimas películas, A King in New York y The Countess from Hong Kong, pero ya nunca más pisó suelo americano. En sus últimos años, Chaplin estaba físicamente débil. Sufría de problemas de salud y de una profunda tristeza por lo que había perdido. Murió el 25 de diciembre de 1977 a los 88 años mientras dormía en su casa de Suiza. Sus últimos días los pasó rodeado de su esposa Oona y sus hijos, pero con la herida abierta de no haber podido volver a Hollywood. La lista negra no solo destruyó su carrera en Estados Unidos, destruyó su conexión emocional con el país que lo vio nacer como artista. Murió exiliado, pero nunca dejó de ser el genio que todos recordamos. Sigamos con un director que lo tenía todo. Y lo perdió todo en cuestión de meses. En los años 40 y principios de los 50, era uno de los directores más prometedores de Hollywood. Había dirigido películas como The Boy with Green Hair 1948 y The Prowler 1951, y se le consideraba un cineasta inteligente, con estilo propio y una visión social fuerte. Los estudios lo buscaban. Los críticos lo elogiaban. Tenía una carrera que parecía imparable. Pero Losey también tenía una culpa imperdonable en aquella época. Era abiertamente de izquierda. Participaba en causas progresistas y no lo ocultaba. En 1951 lo citaron ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Se negó a delatar a sus compañeros. La presión fue brutal. Los periódicos lo atacaron sin piedad. Los estudios le cancelaron todos los contratos pendientes. En 1953, Joseph Losey huyó a Europa para no ser detenido. Nunca más pudo trabajar en Hollywood. Tuvo que empezar de cero en Inglaterra, con otro nombre al principio. Allí dirigió obras maestras como The Servant 1963, Accident 1967 y The Go-Between 1971, pero siempre con la sombra de lo que perdió. Vivió exiliado, lejos de su país y de la industria que lo había formado. Los últimos años de su vida los pasó en Londres. Su salud se deterioró por el estrés acumulado de décadas. Murió el 22 de junio de 1984, a los 75 años, de un cáncer. En sus últimos días seguía trabajando en guiones y dando entrevistas donde recordaba con amargura cómo Hollywood le había cerrado las puertas. Nunca regresó a Estados Unidos. La lista negra no solo le quitó su carrera americana, le quitó su hogar creativo para siempre. Ahora hablemos de una de las mujeres más valientes y brillantes de su generación. Lillian Hellman. Dramaturga, guionista y una de las voces más importantes del teatro y el cine americano. Sus obras como The Children's Hour 1934 y The Little Foxes 1939 eran éxitos en Broadway y se adaptaban a Hollywood. Era admirada por su inteligencia, su independencia y su pluma afilada. Era una de las pocas mujeres que se movía con total libertad en un mundo dominado por hombres. Cuando llegó la caza de brujas, Lillian no se escondió. La citaron ante el comité en 1952. Le preguntaron si conocía a personas comunistas. Su respuesta fue histórica y valiente. Me niego a responder a esta pregunta. Creo que es una violación de mi derecho constitucional. Se negó a delatar a nadie. Se mantuvo firme, con dignidad y sin pedir perdón. El precio fue altísimo. Los estudios le cerraron las puertas de inmediato. Sus obras dejaron de montarse en Broadway. Perdió contratos millonarios.
Durante años vivió bajo sospecha, aislamiento y dificultades económicas. Lillian Hellman nunca se recuperó del todo. Pasó el resto de su vida entre Nueva York y Martha's Vineyard. Escribió memorias como Scoundrel Time 1976, donde denunció abiertamente la cobardía de la industria. Su salud se deterioró con los años. Murió el 30 de junio de 1984, a los 79 años, de un ataque al corazón en su casa de Martha's Vineyard. En sus últimos días seguía siendo una mujer fuerte y sin arrepentimientos. Pero nunca volvió a tener la libertad creativa que había disfrutado antes de la lista negra. Murió sabiendo que había actuado con principios, pero pagando un precio muy alto por ello. Y ahora, uno de los casos más trágicos y humanos de toda esta lista, John Garfield. Era el actor rebelde por excelencia. El chico malo del cine. Con una mirada intensa y una presencia magnética que lo convirtió en estrella en los años 40. Películas como Body and Soul 1947, Humores que 1946 y The Postman Always Rings Twice 1946 lo habían hecho inmortal. Tenía fama, dinero, admiradoras y un talento brutal. Pero Garfield también tenía un pasado. Había crecido en la pobreza en los barrios duros de Nueva York. Simpatizaba con causas obreras y de izquierda. Y eso bastó para que lo pusieran en la mira del comité. Lo citaron en 1951. Lo presionaron fuertemente. Le ofrecieron salvarse si delataba a otros. Garfield se negó. La presión fue constante y asfixiante. Los estudios lo abandonaron. La prensa lo linchó sin piedad. Su salud se deterioró rápidamente. En 1952, con solo 39 años, John Garfield murió de un ataque al corazón en su apartamento de Nueva York. Muchos de sus amigos y familiares siempre dijeron lo mismo: la lista negra lo mató. No fue una bala. No fue un accidente. Fue el estrés, la humillación pública, el miedo constante y la ruina profesional lo que le destruyó el corazón. En sus últimos meses vivía prácticamente solo, con deudas y sin trabajo. Murió joven, roto, y sabiendo que la industria que lo había hecho estrella lo había descartado como un traidor. John Garfield no solo perdió su carrera, perdió su vida. Y eso convierte su historia en una de las más dolorosas y reales de toda la lista negra. Sigamos con una de las historias más silenciosas y dolorosas de toda esta lista. Anne Rivera. Ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1945 por su papel como la madre de Elizabeth Taylor en National Velvet. Era una actriz respetada, con una carrera sólida tanto en teatro como en cine. Tenía una imagen de mujer fuerte, inteligente y con principios firmes. No era una estrella de primera línea, pero era de esas actrices que siempre daban calidad y profundidad a cada película en la que aparecía. En 1951 la citaron ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Le preguntaron si era o había sido miembro del Partido Comunista. Anne Rivera se negó a responder. No delató a nadie. Se mantuvo firme y digna. La consecuencia fue inmediata y devastadora. Los estudios le cancelaron todos los contratos pendientes. Durante los siguientes 10 años, prácticamente no pudo trabajar en Hollywood. Tuvo que vender su casa, vivir de ahorros y aceptar trabajos ocasionales en teatro regional de bajo perfil. La prensa la atacó y la etiquetó como roja. Su vida cambió para siempre. Anne Rivera nunca se recuperó del todo económicamente. Pasó sus últimos años en relativa pobreza y aislamiento en Locust Valley, Nueva York. Vivió con la dignidad intacta, pero sin la carrera que había construido durante décadas. Murió el 18 de octubre de 1990, a los 87 años, de causas naturales.
En sus últimos días seguía siendo una mujer fuerte, pero nunca volvió a tener la estabilidad ni el reconocimiento que le habían arrebatado. La lista negra no la mató físicamente, pero sí destruyó su carrera y su seguridad económica para siempre. Ahora uno de los casos más tristes y humanos de todos, Larry Parks. Era un actor joven y prometedor que se convirtió en estrella de la noche a la mañana. Protagonizó The Jolson Story 1946 y su secuela Jolson Sings Again 1949, películas que fueron éxitos masivos. Tenía contratos importantes, admiradoras y un futuro que parecía brillante. En 1951 lo citaron ante el comité. Bajo una presión extrema y con miedo a perderlo todo, Larry Parks sí delató a algunos compañeros. Lo hizo llorando visiblemente humillado, diciendo que se sentía como un traidor. Pensó que cooperar lo salvaría. Se equivocó por completo. Aunque había dado nombres, la industria lo castigó igual. Los estudios lo rechazaron. La prensa lo trató como un cobarde. Su carrera se hundió de forma irreversible. Larry Parks nunca se recuperó. Pasó el resto de su vida intentando volver al cine y al teatro, pero las puertas permanecieron cerradas. Tuvo que aceptar trabajos menores y pequeños roles en producciones independientes. Su matrimonio se vio afectado por el estrés y la culpa. Su salud mental también se resintió. Murió el 13 de abril de 1975, a los 60 años, de un ataque al corazón en su casa de Los Ángeles. En sus últimos años vivía con el peso constante de la culpa y el arrepentimiento. Sus amigos cercanos contaban que nunca dejó de lamentar haber hablado ante el comité. La lista negra no solo destruyó su carrera, también destruyó su paz interior hasta el final de su vida. Y ahora uno de los casos más irónicos y dolorosos. Zero Mostel, actor de teatro y cine, famoso por su energía desbordante, su humor físico y su presencia escénica única. Había trabajado en Broadway y en algunas películas importantes. Era un hombre alegre, creativo y muy querido por sus compañeros de profesión. En 1950 lo citaron ante el comité. Se negó a delatar a nadie. Fue incluido inmediatamente en la lista negra. La consecuencia fue devastadora. Durante más de 10 años prácticamente no pudo trabajar ni en cine ni en Broadway de primer nivel. Tuvo que aceptar trabajos humillantes para sobrevivir. Vendió dibujos y pinturas que él mismo hacía para pagar las cuentas. Vivió con angustia económica constante y con la humillación pública de haber sido señalado. Pero Zero Mostel tenía una fuerza interior increíble. Poco a poco, en los años 60, logró volver al teatro. Triunfó de forma espectacular en Broadway con Fiddler on the Roof 1964, donde dio una de las mejores interpretaciones de su vida como Tevye. Recibió premios y ovaciones. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Su salud se resintió gravemente por el estrés acumulado durante aquellos años de Blacklist. Murió el 8 de septiembre de 1977 a los 62 años, mientras estaba de gira con una obra de teatro en Filadelfia. Sufrió un colapso cardíaco en su camerino. En sus últimos años, Zero Mostel hablaba abiertamente de lo que había vivido. Decía que la lista negra había sido un cáncer para la industria y para su propia vida. Murió habiendo triunfado de nuevo. Pero nunca olvidó el precio que pagó ni el daño que le hicieron. Ahora, uno de los casos más complejos y controvertidos de toda la lista. Edward Dmytryk, director de cine de origen ucraniano que había triunfado en Hollywood con películas como Murder, My Sweet 1944, Crossfire 1947 y The Caine Mutiny 1954. Era considerado un director sólido, con talento para el cine negro y los dramas de alto voltaje. Tenía una carrera estable y respetada.
En 1947 fue uno de los Hollywood 10, los 10 que se negaron a cooperar. Fue enviado a la cárcel. Pero a diferencia de muchos otros, Dmytryk decidió cambiar de estrategia. En 1951 regresó ante el comité y delató a varios compañeros. Dio nombres. Cooperó completamente. Pensó que eso lo salvaría y le permitiría volver a trabajar. Y en parte lo hizo. Los estudios le abrieron las puertas de nuevo. Dirigió películas importantes en los años 50 y 60 como The Young Lions y Raintree County. Pero el precio personal fue altísimo. Sus antiguos amigos y colegas lo consideraron un traidor. Perdió respeto dentro de la industria. Vivió el resto de su vida con la sombra de esa decisión. En sus memorias y entrevistas posteriores admitió que se arrepentía profundamente de haber delatado. Edward Dmytryk murió el 1 de julio de 1999, a los 90 años, en Encino, California, por causas naturales. En sus últimos años daba clases de cine y escribía libros, pero nunca logró borrar la mancha moral que la lista negra le dejó. Murió como un director exitoso, pero marcado para siempre por la decisión que tomó para sobrevivir. Cerramos la lista con una actriz que representó la dignidad y el silencio valiente. Gail Sondergaard. Ganadora del primer Oscar a Mejor Actriz de Reparto en la historia 1936 por Anthony Adverse. Era una actriz elegante, con presencia imponente y gran talento. Había trabajado en más de 30 películas durante la época dorada. Era respetada y tenía una carrera sólida. En 1950 la citaron ante el comité. Se negó a cooperar y a dar nombres. Fue incluida en la lista negra. La consecuencia fue inmediata. Los estudios le cancelaron todos los contratos. Durante más de 15 años no pudo trabajar en cine. Tuvo que sobrevivir con teatro regional y pequeños trabajos. Su marido, el director Herbert Biberman, también de los Hollywood 10, estuvo en la cárcel. La pareja vivió años de dificultades económicas y aislamiento social. Y Gail Sondergaard nunca se rindió. En los años 60, cuando la lista negra comenzó a perder fuerza, logró volver poco a poco. Apareció en algunas películas y series de televisión. Murió el 14 de agosto de 1985, a los 86 años, en Los Ángeles. En sus últimos años vivía con dignidad, pero siempre recordaba con tristeza cómo la industria la había descartado. Murió habiendo sobrevivido a la lista negra. Pero habiendo perdido más de una década de su carrera y de su estabilidad. 10 leyendas. 10 carreras destruidas. 10 vidas marcadas para siempre. La lista negra no fue solo una lista de nombres. Fue un arma de miedo. Fue un instrumento de control. Fue la forma en que el poder político y los grandes estudios decidieron quién podía seguir contando historias en Hollywood y quién no. Algunos se rompieron y delataron. Otros se mantuvieron firmes y pagaron el precio. Todos, sin excepción, fueron víctimas de un sistema que priorizó el miedo por encima de la libertad creativa. Hoy, décadas después, seguimos viendo películas que ellos ayudaron a crear. Seguimos disfrutando de su talento. Pero pocos recuerdan el costo humano que pagaron. Si te gustó este video, déjame en los comentarios cuál de estas 10 leyendas te impactó más. ¿Quieres que hagamos una segunda parte con más nombres? ¿O prefieres que exploremos otro tema oscuro del Hollywood clásico? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Porque la historia oficial de Hollywood es brillante. Pero la verdadera historia, la oscura, es mucho más interesante. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por acompañarme hasta el final.